El primer problema del práctico 4, ¿sí?, me dice, hallar el peso del cuerpo en equilibrio sabiendo que el radio del torno es de 20 centímetros, su manivela mide 0,8 metros, la longitud del plano inclinado es de 4,8 metros y su altura de 1,2 metros. Además nos da la fuerza, que es 7,5 kilogramos. Entonces, vamos a ver primero qué tenemos. Tenemos el radio del torno. Sí, el radio, acá, este radio de acá, 20 centímetros. Su manivela mide 80 centímetros. Acá tenemos, voy a poner todo en centímetros, 480 centímetros de altura. Tenemos acá 120 centímetros de altura y 480 centímetros de longitud. ¿Sí? Y después sabemos que la fuerza, esta F, es de 7,5 kilogramos fuerza. Muy bien, entonces, nosotros tenemos que, para una máquina simple, vamos a tener acá, yo sé que el peso por la longitud va a ser igual, perdón, la fuerza por la longitud va a ser igual al peso por el radio. ¿Sí? Y por otro lado, tengo que, este era bastante complicado porque tenía que hacerlo de despeje. Esta sería, por ejemplo, la primera fórmula. La segunda fórmula es la del plano inclinado. ¿Sí? El peso por la altura tiene que ser igual a la fuerza por la longitud. Vamos a ponerlo como estaban en la fórmula original. A mí me está pidiendo el problema, el peso del cuerpo en equilibrio. O sea, me está pidiendo un peso. Este sería, en el primer punto, el peso es lo que yo desconozco. Entonces voy a igualar la ecuación 1 o la fórmula 1 y la fórmula 2. ¿Sí? ¿Por qué la igualo? Porque en ambos casos el peso es el mismo. ¿Sí? Que yo tengo que calcular. ¿Sí? Tengo que el peso 1 por la longitud de la manivela dividido el radio. ¿Sí? Si yo despejo acá tengo Q. Y por otro lado, tengo que el peso 2 por la altura sobre la longitud del plano inclinado, ¿sí?, me va a dar también el mismo peso. ¿Sí? La fuerza que yo hago acá con la manivela, con el plano inclinado para arrastrar este cuerpo, ¿sí?, es el mismo que si yo tuviera que empujar por el plano inclinado solamente ese cuerpo. Entonces, esta Q la tengo que despejar en ambos lados. El peso 2, ¿sí?, le voy a decir peso 2 a la fuerza sobre el plano inclinado. Peso 2 igual a la fuerza que yo tengo que ejercer sobre el plano inclinado. Entonces, lo que voy a hacer es despejar de esta, porque yo al igualar estas dos, yo voy a tener que el peso 1 por la longitud sobre el radio, eso es del torno, va a ser igual al peso 2 por la altura dividida la longitud del plano inclinado. De acá yo voy a despejar el peso 2, que es el que tengo que hacer sobre el plano inclinado, porque el peso 1, este es el que yo hago, es la fuerza que yo hago sobre el torno. Entonces, al despejar me va a quedar el peso 1 por la longitud de la manivela dividido el torno, todo esto por la longitud que tengo del plano inclinado dividido la altura. Al reemplazar, me va a quedar el peso el P1 es la fuerza que yo tenía sin fuerza, por la longitud L de la manivela, 80 centímetros, dividido el radio, 20 centímetros. Todo esto lo voy a multiplicar por la longitud,
Entonces tenemos 7,5 por 80 me va a dar 600. Dividido 20, esto de acá me va a dar 30. Esto van a ser 30 kilogramos fuerza. Y estas unidades se simplifican. 30 por 480 me va a dar 14.400. Y eso lo divido por 120 y me va a dar 120 kilogramos fuerza. Y este se van. Y esta es la respuesta al problema. Ese es el peso del cuerpo en equilibrio. Es igual a 120 kilogramos. Entonces el resultado acá, hallar el peso del cuerpo en equilibrio, entonces para el peso igual 120 kilogramos fuerza. Voy a hacer el punto 2, dice determinar en cada caso la fuerza que es necesaria ejercer sobre el extremo de la barra para mantener en equilibrio el sistema. Y me da que el peso en los dos casos es 50 kilogramos fuerza. Y el ángulo es de 30 grados. Entonces en los dos casos tengo 30 grados y tengo 50 kilogramos fuerza. Primero voy a calcular la fuerza A, que es la fuerza que tengo acá, debido al peso, ¿sí? O la fuerza que acá la describe como P sobre X, P sub X. Entonces tengo que calcular la fuerza A. Para eso voy a aplicar la fórmula de plano inclinado cuando conozco el ángulo del plano inclinado, ¿sí? Sería el peso del cuerpo por el seno de alfa, que en este caso sería 50 kilogramos fuerza por el seno de 30. La fuerza, esa fuerza va a ser la misma en los dos casos porque mantenemos las mismas constantes, ¿sí? En los dos casos el peso es el mismo, en los dos casos el plano inclinado tiene la misma inclinación. Entonces, el seno de 30 es 0,5, ¿sí? Entonces me va a quedar 50 kilogramos por 0,5, no lleva unidad el seno. Entonces, esa fuerza va a ser de 25 kilogramos. Quiere decir que yo acá y acá voy a tener 25 kilogramos. Y acá también. Ahora bien, en cada caso tengo que determinar la fuerza para que la barra quede en equilibrio. Entonces, es una palanca de primer grado, ¿sí? Porque tenemos el punto de apoyo en el medio. Entonces, para el caso A, yo sé que la fuerza por 2A tiene que ser igual a A por 25 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces, despejo de acá y me queda A por 25 kilogramos fuerza sobre 2 por A. Como A es un mismo valor y está arriba y abajo, podemos simplificarlo y el resultado es 12,5 kilogramos. Similar planteo vamos a hacer en el punto B y el resultado obtenido va a ser de 5 kilogramos fuerza. El tercer problema me dice, sobre el plano inclinado de 5 metros de longitud y 2 metros de altura, se desplaza hacia arriba un cuerpo de 80 kilogramos fuerza. ¿Qué fuerza se está aplicando en el extremo de la palanca? ¿Sí? Y me da las medidas. Entonces, yo tengo que el plano inclinado tiene 5 metros acá, tiene 2 metros ahí, acá este es el punto O, entonces de A hasta O tengo 1 metro, y de B, o de A hasta B, tengo 3 metros. Y el peso del cuerpo, acá, 80 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular sobre el plano inclinado. Peso por altura es igual a la fuerza por la longitud del plano inclinado. Es decir que la fuerza va a ser igual a el peso, los 80 kilogramos fuerza, por los 2 metros que tiene de altura, dividido
los 5 metros que tiene de longitud. Se simplifican, me queda 2 por 80, 160, dividido 5, 32 kilogramos. Entonces, ya tengo la fuerza que voy a tener acá. Que le voy a decir la fuerza A va a ser igual a 32 kilogramos. Vuelvo a tener una palanca de primer grado, entonces la fuerza por la distancia de B hasta O tiene que ser igual a la fuerza A por la distancia de A a O. Entonces, como es de primer grado, recuerden, la fuerza, acá esta fuerza que tengo acá, por esta distancia, la distancia BO, tiene que ser igual a esta fuerza por esta distancia que tengo acá, que es la distancia AO. Ahora reemplazo. La fuerza A es de 32 kilogramos. La distancia de A hasta O es de 1 metro. Y como la distancia total es de 3 metros, me queda que la distancia de B hasta O es de 2 metros. Entonces, sigo acá arriba, la fuerza va a ser igual a 32 kilogramos fuerza por 1 metro, todo eso dividido 2 metros. Se simplifican y el resultado 16 kilogramos fuerza. Y esa es lo que yo estoy buscando. Y ahí termina ese práctico.